6. Por temor a la revolución proletaria, la burguesía se ve obligada, en cualquier forma, a ocultar y embellecer esta situación política objetiva, esta realidad imperialista. Trata de engañar a los obreros y de desviar su atención. Y la mejor forma de lograrlo son las frases hipócritas, que a nada obligan, de acostumbrada duplicidad diplomática, acerca de una paz democrática, de libertad para las pequeñas naciones en general, de restricción de armamento, etc. Ese engaño al pueblo lo realiza tanto más fácilmente la burguesía imperialista, por cuanto cuando habla, digamos, de la paz sin anexiones, toda burguesía tiene en cuenta las anexiones de su adversario y es modestamente reticente cuando se trata de las anexiones que ella misma ya ha realizado. Los alemanes olvidan, entrecomillado, que en la práctica se han anexado no solo Constantinopla, Belgrado, Bucarest, Bruselas, sino también Alsacia y Lorena, parte de Schleswig, la Polonia prusiana, etc. El zarismo y sus lacayos, los burgueses imperialistas rusos, Plejánov, Potresov y toda su especie, es decir, la mayoría del partido del Comité de Organización en Rusia, olvidan, entrecomillado, que Rusia se anexó no solo Erzurum y parte de Galicia, sino también Finlandia, Ucrania, etc. La burguesía francesa olvida que junto con la inglesa le robó a Alemania sus colonias. La burguesía italiana olvida, entrecomillado, que está saqueando Trípoli, Dalmacia, Albania y así interminablemente. 7. Siendo esta la situación objetiva, la tarea evidente e imperativa de toda política socialista sincera, de toda política proletaria honesta, sin hablar de la política marxista consciente, es, en primer lugar y ante todo, desenmascarar en forma consecuente, sistemática, audaz e incondicional la hipocresía pacifista y democrática del propio gobierno y de la propia burguesía. Sin esto, todo lo que se diga sobre el socialismo, el sindicalismo, el internacionalismo es un total engaño del pueblo, pues desenmascarar las anexiones de los rivales imperialistas, ya sea que se los nombre en forma directa o que simplemente se los sobreentienda denunciando las anexiones en general o mediante métodos diplomáticos similares de ocultar lo que se piensa, es de interés directo y es asunto directo de todos los periodistas venales, todos imperialistas, incluyendo a quienes hacen gala de socialistas como Scheidemann y compañía, Sembat y compañía, Plejánov y compañía, etc. 8. Turati y compañía, Kautsky y compañía, Longuet y Merheim y compañía no comprendieron en absoluto que ese era su deber inmediato. Ellos representan una tendencia definida en el socialismo internacional y en la práctica, objetivamente, no importa cuán sumamente virtuosas sean sus intenciones, simplemente ayudan a su propia burguesía imperialista a engañar al pueblo, a embellecer los objetivos imperialistas. Estos social pacifistas, es decir, socialistas de palabra y agentes de la hipocresía pacifista burguesa en los hechos,
desempeñan hoy el mismo papel que los clérigos cristianos, quienes durante siglos trataron de embellecer la política de las clases opresoras, los propietarios de esclavos, los señores feudales y los capitalistas, y de hacer aceptable su dominación a las clases oprimidas, predicando el cristiano amor al prójimo y los preceptos de la Iglesia. 9. Una política concebida no para engañar a los obreros, sino para abrirles los ojos, debe consistir en lo siguiente. A. Los socialistas de cada país deben, precisamente ahora, cuando se plantea en forma tan directa el problema de la paz, desenmascarar sin falta, con más energía que nunca, a su propio gobierno y a su propia burguesía. Deben denunciar los acuerdos secretos que ellos han concertado y que están concertando con sus aliados imperialistas para el reparto de las colonias, de las esferas de influencia, sobre empresas financieras conjuntas en otros países, el acaparamiento de las acciones, distribución de los monopolios, concesiones, etc. Porque en esto, y solo en esto, reside el fundamento y la esencia reales y no engañosos de la paz imperialista que ahora se prepara. Todo lo demás está destinado a engañar al pueblo. No están por una paz democrática sin anexiones, etc. Quienes juran y perjuran repitiendo estas palabras, pues apoyo verdadero significa desenmascarar en la práctica a la propia burguesía de uno, la cual con sus actos está destruyendo estos grandes principios del auténtico socialismo y la auténtica democracia. Todo miembro del Parlamento, todo redactor, todo secretario de un sindicato obrero, todo periodista y todo hombre público puede siempre reunir la información que ocultan el gobierno y los financistas y que revela la verdad sobre las bases reales de los acuerdos imperialistas. Un socialista que no cumple con ese deber comete una traición al socialismo. No hay duda que ningún gobierno permitirá precisamente ahora publicar libremente revelaciones sobre su verdadera política, sus tratados, sus acuerdos financieros, etc. Esto no es motivo para renunciar a hacer tales revelaciones. Más bien es motivo para renunciar al sometimiento servil a la censura y publicar los hechos libremente, es decir, sin censura y legalmente. El socialista de otro país no puede desenmascarar al gobierno y a la burguesía de un país que está en guerra con su propia nación. Y no solo porque desconoce el idioma, la historia, las características específicas, etc. de ese país, sino porque tal desenmascaramiento es parte de las intrigas imperialistas y no un deber internacionalista. No es internacionalista quien jura y perjura por el internacionalismo. Solo es internacionalista quien de manera realmente internacionalista lucha contra su propia burguesía, contra sus propios socialchauvinistas, contra sus propios cauquistas. B. En todos los países, el socialista debe, ante todo, subrayar en toda su propaganda la necesidad de desconfiar no solo de cada frase política de su propio gobierno, sino también de cada frase política de sus propios socialchauvinistas que en realidad sirven a ese gobierno. C. En todos los países el socialista debe, ante todo, explicar a las masas la verdad indiscutible de que una paz realmente duradera, realmente democrática, sin anexiones, etc., puede lograrse ahora solo a condición de que sea concluida no por los actuales gobiernos burgueses o por los gobiernos burgueses en general, sino por gobiernos proletarios que hayan derrocado el dominio de la burguesía y procedido a expropiarla. La guerra ha reafirmado con suficiente claridad y en forma muy práctica una verdad que antes de la guerra repetían todos los dirigentes socialistas.
que hoy se han pasado a la burguesía, a saber, que la sociedad capitalista moderna, en particular, en los países avanzados, está plenamente madura para pasar al socialismo. Si, por ejemplo, Alemania puede dirigir desde un centro único la vida económica de 66 millones de personas y poner en tensión las energías del pueblo para librar una guerra de rapiña, para satisfacer los intereses de 100 o 200 magnates financieros o aristócratas de la monarquía, etc., entonces lo mismo pueden hacer en beneficio de los intereses de 9/10 de la población, las masas desposeídas. Si su lucha la dirigen obreros con conciencia de clase, liberados de la influencia de los social imperialistas y de los social pacifistas. Toda la propaganda por el socialismo debe ser modificada y de general y abstracta pasar a ser concreta y directamente práctica. Expropien los bancos y apoyándose en las masas, hagan en beneficio de los intereses de estas. Lo mismo que hace la UNBA en Alemania. Dirección de Suministro de Armamentos y de Provisiones de Guerra. D. En todos los países, el socialista debe explicar a las masas la verdad indiscutible de que si las palabras paz democrática han de tomarse con seriedad, sinceridad y honestidad, y no emplearse meramente como una falsa frase cristiana destinada a ocultar la paz imperialista, entonces los obreros tienen una sola manera de lograr realmente esa paz ahora mismo, volviendo las armas contra su propio gobierno, o sea, seguir el consejo de Karl Liebknecht, condenado por ello a trabajos forzados, quien dijo, con otras palabras, lo que nuestro partido en su manifiesto del 1 de noviembre de 1914 definió como transformar la guerra imperialista en guerra civil del proletariado contra la burguesía y por el socialismo. El manifiesto de Basilea del 24 de noviembre de 1912, firmado por todos los partidos socialistas, previó esa misma guerra que luego estalló. Y cuando amenazaba a los gobiernos con la revolución proletaria en relación a la guerra inminente, cuando se refería a la Comuna de París, decía la verdad de la cual se apartan ahora cobardemente los traidores del socialismo. Pues si los obreros parisienses pudieron en 1871 utilizar las armas excelentes que les entregara Napoleón III en cumplimiento de los planes ambiciosos de éste, para hacer el heroico intento celebrado por los socialistas de todo el mundo de derrocar a la burguesía y conquistar el poder para realizar el socialismo, entonces es 1000 veces más factible y probable que un intento similar pueda triunfar ahora, cuando un gran número de obreros mejor organizados y con mayor conciencia de clase en varios países están en posesión de armas mucho mejores y cuando cada país que pasa el curso de la guerra esclarece y revoluciona a las masas. El principal obstáculo para iniciar una propaganda y agitación sistemáticas de ese carácter en todos los países no es en absoluto el cansancio de las masas, como alegan falsamente los Scheidemann, Maskowski, etc. Las masas no están cansadas aún de hacer fuego y harán más fuego aún en la primavera, a no ser que sus enemigos de clase lleguen a algún acuerdo sobre el reparto de Turquía, Rumania, Armenia, África, etc. El principal obstáculo es la confianza que una parte de los obreros con conciencia de clase tiene en los social imperialistas y social pacifistas. Y por ello la principal tarea de hoy debe ser destruir la confianza en estas tendencias, ideas, métodos políticos. Hasta dónde es esto realizable desde el punto de vista del estado de ánimo de las amplias masas, solo puede demostrarse emprendiendo en todas partes, de la manera más decisiva y enérgica, este tipo de agitación y propaganda, prestando el apoyo más sincero y ferviente a todas las demostraciones revolucionarias de la creciente irritación de las masas, a las huelgas,
y manifestaciones que obligan a la burguesía en Rusia a reconocer abiertamente que la revolución está en marcha y que obligaron a Helfferich a declarar en el Reichstag: es mejor encarcelar a los socialdemócratas de izquierda que ver cadáveres en la plaza de Potsdam. Vale decir, a reconocer que las masas están respondiendo a la agitación de los izquierdistas. De todos modos, la alternativa que los socialistas deben plantear con claridad ante las masas es la siguiente: o continuar matándose mutuamente por las ganancias de los capitalistas, seguir soportando el alto costo de la vida, el hambre, el peso de una deuda que asciende a miles de millones y aceptar la farsa de tregua imperialista encubierta con promesas democráticas y reformistas, o la insurrección contra la burguesía. Un partido revolucionario que abiertamente ante todo el mundo amenazó a los gobiernos con la revolución proletaria, en el caso de una guerra tal como la que ahora se libra, se suicidaría moralmente si no instara a los obreros y a las masas en general a dirigir todos sus pensamientos y esfuerzos a la insurrección. Ahora que las masas están tan bien armadas, tan magníficamente adiestradas en el arte militar y hartas del sinsentido de esta criminal carnicería imperialista a la cual hasta el presente estuvieron ayudando. Los socialistas deben centrar su actividad en la lucha contra el reformismo que siempre ha corrompido el movimiento obrero revolucionario, inyectándole ideas burguesas y que ha tomado ahora formas algo singulares, o sea, confianza en las reformas que se supone la burguesía realizará después de la guerra. Los reformistas arguyen que al impulsar, popularizar y preparar la revolución socialista del proletariado, perdemos de vista el aspecto práctico, perdemos nuestra oportunidad de obtener reformas. Este argumento, común a los socialchauvinistas y a los partidarios de Kautsky, quien llegó a denunciar como una aventura las demostraciones callejeras, es profundamente anticientífico, esencialmente falso, una mentira burguesa. En el transcurso de la guerra, el capitalismo mundial dio un paso adelante no solo hacia la concentración en general, sino también hacia la transición de monopolio en general a capitalismo de Estado en escala mucho más amplia que antes. Las reformas económicas son inevitables en ese sentido. En la esfera política, la guerra imperialista ha demostrado que desde el punto de vista de los imperialistas es a veces mucho más ventajoso tener como aliado de guerra a una pequeña nación políticamente independiente, pero financieramente dependiente, que exponerse a incidentes irlandeses o checos, es decir, insurrecciones o deserción de regimientos enteros durante una guerra. Es muy posible, por lo tanto, que paralelo a su política de estrangulamiento de naciones pequeñas, política a la que nunca podrá renunciar del todo, el imperialismo, en casos aislados, siga una política de alianzas voluntarias, entrecomillado, es decir, provocada exclusivamente por el estrangulamiento financiero con pequeños estados nacionales nuevos o con estados híbridos tales como Polonia. Sin embargo, no se desprende de esto que los socialdemócratas puedan, sin traicionar su causa, votar por tales reformas imperialistas o ayudarlas. Solo el reformismo burgués, que en esencia es la posición de Kautsky, Turati y Mannerheim, plantea el problema como sigue: o bien renunciar a la revolución, y ello significa reformas, o bien nada de reformas. No obstante, toda la experiencia de la historia del mundo, así como la experiencia de la Revolución Rusa de 1905, nos enseñan lo contrario: o bien lucha revolucionaria de clases, de la cual siempre se derivan reformas cuando la revolución no alcanza un éxito total, o bien nada de reformas. Pues la única fuerza efectiva que impone cambios es la energía revolucionaria de las masas, a condición de que no quede solo en el papel, como sucedió con la Segunda Internacional,
sino que encuentre expresión en una propaganda, agitación y organización revolucionaria amplia de masas, dirigida por los partidos que marchan a la cabeza y no a la cola de la revolución. Solo proclamando abiertamente la revolución, depurando los partidos obreros de todos los enemigos de la revolución o los que la aceptan con escepticismo, solo dando un contenido revolucionario a todos los aspectos de la labor del partido, puede la socialdemocracia, en época tan crítica de la historia universal como la actual, garantizar a las masas o bien el éxito total de su causa si la revolución está apoyada por masas muy amplias, o reformas, es decir, concesiones por parte de la burguesía si el éxito de la revolución es solo parcial. De lo contrario, si prevalece la política de los Scheidemann y de los Kautsky, no hay ninguna garantía de que las reformas no se reduzcan a cero o se realicen con tales restricciones policiales y reaccionarias que descartarán la posibilidad de que el proletariado las utilice en una lucha reiterada por la revolución. F. Los socialistas deben realizar serios esfuerzos para convertir en realidad la consigna de Karl Liebknecht. La popularidad de que goza ese nombre entre las masas es una garantía de que la actividad revolucionaria es posible y su éxito probable. La actitud de Scheidemann y compañía, de Kautsky y compañía hacia dicho nombre es un modelo de hipocresía, pues mientras juran de palabra por los Liebknecht de todos los países, en los hechos combaten la táctica de Liebknecht. Liebknecht no solo rompió con los Scheidemann, Renaudel, Plejánov, Bisolati, sino también con la tendencia de Kautsky, Longuet, Axelrod, Turati. Liebknecht, ya en su carta a la Parteivorstand del 2 de octubre de 1914, declaraba: yo he manifestado mi profunda convicción de que si no quiere perder el derecho de llamarse Partido Socialdemócrata, si quiere restablecer ante los ojos del mundo su prestigio actualmente tan deteriorado, el partido alemán debe ser regenerado de arriba abajo. Todos los partidos deben adoptar la consigna de Liebknecht, y sería por cierto ridículo pensar siquiera en llevar a la práctica esta consigna sin liberar al partido de los Scheidemann, los Lehien, los Renaudel, los Embat, los Plejánov, los Van der Velde y compañía, o sin denunciar la política de concesiones a la tendencia representada por Kautsky, Turati, Longuet y Mergen. 10. Proponemos, por lo tanto, convocar una conferencia de zimmerwaldistas para discutir lo siguiente. 1. Repudiar en forma decidida e incondicional, como reformismo burgués, sobre la base de las tesis más arriba formuladas, el pacifismo socialista de una determinada tendencia, Longuet, Mergen, Kautsky, Turati, etc., ya repudiado en principio en Kiental, y su defensa concreta por parte de esos representantes de las tendencias antes mencionadas. 2. Romper en forma igualmente decidida con el social chauvinismo en el aspecto de organización. 3. Explicar a la clase obrera cuáles son sus tareas revolucionarias inmediatas e impostergables, relacionadas precisamente con el hecho de que la guerra y las mentirosas y vacilantes frases pacifistas de la burguesía han agotado la paciencia de las masas. 4. Señalar abiertamente como una ruptura total con el espíritu y las resoluciones de Zimmerwald y Kiental, y condenar como tal la política del Partido Socialista Italiano, que sigue un evidente camino pacifista, y la política del Partido Socialdemócrata Suizo, que el 4 de noviembre de 1916 en Zúrich votó la autorización de los impuestos indirectos, y el 7 de enero de 1917, mediante una alianza entre el centrista Grimm y los socialpatriotas Greulich, Müller y compañía, logró que fuera postergado por tiempo indefinido el Congreso Extraordinario del partido, convocado para el 11 de febrero de 1917 para discutir el problema de la guerra, y que ahora acepta mansamente el ultimátum directo de los mismos dirigentes socialpatriotas, quienes amenazan abiertamente con renunciar a su banca parlamentaria si el partido rechaza la defensa de la patria. La triste experiencia de la Segunda Internacional ha demostrado claramente el inmenso daño que causa en la práctica real la combinación de las resoluciones revolucionarias generales formuladas con frases generales
con acciones reformistas cuando las declaraciones de internacionalismo son acompañadas por la negativa a discutir colectivamente, de una manera realmente internacionalista, los problemas radicales de la táctica de cada uno de los partidos, como parte componente de la Unión Internacional. Ya antes de la conferencia de Zimmerwald y en la misma conferencia, nuestro partido consideró su obligación hacer conocer a los camaradas nuestra condena irrevocable del pacifismo y de la prédica abstracta de la paz. Como un engaño burgués, se distribuyó en la conferencia una traducción alemana de la resolución de nuestro partido en el folleto de Socialismo y la Guerra y una traducción francesa en un volante aparte. La izquierda de Zimmerwald, en cuya organización participamos, se formó como grupo separado en la conferencia con el propósito deliberado de demostrar que apoyamos el grupo de Zimmerwald en tanto éste luche contra el social-chauvinismo. Estamos profundamente convencidos de que ahora se ha puesto en evidencia en forma definitiva que la mayoría de Zimmerwald o derecha de Zimmerwald ha dado un viraje completo, no hacia la lucha contra el social-chauvinismo, sino hacia su total sometimiento a él, hacia la función con él sobre la base de una plataforma de frases pacifistas vacías. Consideramos pues nuestro deber declarar abiertamente que, en estas circunstancias, mantener ilusiones respecto de la unidad de Zimmerwald y de la lucha zimmerwaldista por la Tercera Internacional causaría el mayor daño al movimiento obrero. Declaramos, no como amenaza ni como ultimátum, sino como una notificación pública de nuestra decisión que, a menos que se modifique esta situación, nosotros no seguiremos siendo miembros del grupo zimmerwaldista. Escrito antes del 25 de diciembre de 1916, 7 de enero de 1917, publicado por primera vez en 1931 en Leninski Sbornik. Se publica de acuerdo con el manuscrito.